Buenos días, hermanos. Gracia y paz. Bendiciones a todos. Feliz Navidad. Damos gloria a Dios, damos gracias a Dios por permitirnos estar juntos, reunidos, celebrando el Día del Señor, celebrando y cantando el Evangelio, escuchando y en esta ocasión pues enseñando el Evangelio, predicando el Evangelio. Como habíamos anunciado la semana pasada, pues hicimos una pausa en la serie Dios es el libertador, o el Señor es nuestro libertador, del libro de Éxodo, para una palabra especial de fin de año. Entonces, hoy vamos a estar bajo el tema Nuestra mayordomía en Cristo. Y con ello vamos a dividir en dos partes el tema, llamado a ser fieles y aprovechar el tiempo como primer punto. Y segundo punto, Dios demanda sagacidad en el trato a los demás. Y vamos a estar buscando en el libro de Lucas, capítulo 16, para exponer la enseñanza de hoy. Antes, oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu favor, por darnos esta bendición de poder estar reunidos, compartiéndote y celebrándote, Señor, sabiendo de que tú has sido fiel para con nosotros. Un año más has guardado de nosotros, Señor, y por tu favor, tu gracia, pues nos has concedido estar hoy aquí, Señor. Todo sea para gloria tuya, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en el capítulo 16 de Lucas, verso 1. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser mayordomo, más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Porque yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Bien, veía una película basada en la vida real que presentaba a un mayordomo, un hombre que por 8 años, por 8 periodos, estuvo trabajando en la Casa Blanca. Tal vez algunos la han visto, pero este mayordomo pasó muchas vicisitudes
en cuanto a temas sociales, a temas políticos, sirviendo en esta casa, más que venía de un estrato pobre, venía de un contexto bastante difícil de esclavitud. Este hombre en esos 8 años se enfrentó a situaciones como el racismo, ¿verdad? Y persecuciones, menosprecio, pero él sobrepasó las expectativas de su amo en esos periodos sirviendo, al presentar su oficio en gallardía y sagacidad, junto a la gran fidelidad de su oficio y a su llamado. Me llama la atención en el contexto de nuestro texto que acabamos de leer, alineándolo con esto, y me llamaba mucho la atención esta película, de que muchas veces nosotros en el día de hoy, en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de la iglesia, no encontramos esos administradores y mayordomos del Señor en relaciones a sus semejantes como debería ser. Y pues, primeramente vamos a ver cómo el Señor enseña por medio de una parábola, una enseñanza, valga la redundancia, espiritual. Y es difícil este texto porque es algo paradójico tal vez para muchos, o contradictorio, porque vemos cómo el Señor o el amo exalta o elogia la astucia o la sagacidad de este mayordomo que le llama infiel, ¿no? Es algo contradictorio aparentemente. Sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento, en una versión, Nueva Traducción Viviente, que dice: el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y en algunos capítulos paralelos podemos ver ejemplos como el hijo pródigo, como la higuera estéril, como también las parábolas del sembrador. Todos estos mensajes pues tienen una similitud, ¿verdad?, que también obviamente se presenta en parábolas, pero daba a entender una enseñanza y un interés de Jesús, obviamente que de presentar a sus discípulos la salvación, pero también tenían que ver con lo que Dios nos ha entregado. Vamos a ver primeramente qué es una parábola. Según el griego, la palabra parábola, parábole en griego, es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida con el fin de enseñar una verdad espiritual. Esa es la definición de parábola. Por eso que cuando Jesús enseñaba estas parábolas, lo hacía a través de estos contextos de la cultura y con el propósito de enseñar los misterios del reino de Dios. Y más que todo, del plan de salvación a su pueblo escogido. Ejemplo, vamos a ver la oveja perdida, la moneda perdida, vamos a ver la viuda y el juez injusto. Y bueno, en todo esto el Señor explicaba en parábolas, pero también decía, según el libro de Lucas, que algunos en parábolas no lo entendían. Pues Lucas 8, 9, 10 nos explica: sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Recuerden otra vez lo que es la parábola. No es un mito, no es una alegoría, sino es algo real que tiene una aplicación en una enseñanza espiritual. Entonces, en el primer punto, llamado a ser fieles y a aprovechar el tiempo, vemos en nuestro texto el primer punto o el primer versículo. Decía también Jesús a sus discípulos, recuerde que ya viene anteriormente de hablar una parábola del hijo pródigo. Dice Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llama
lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y aquí vemos que el mayordomo recibió bienes. Nosotros también hemos recibido bienes espirituales para administrar y ser mayordomo de esos bienes. Tanto en la parábola también con nuestro ejemplo hoy día, tenemos un tiempo para aprovechar la aplicación de esos bienes y esos dones que hemos recibido de parte de nuestro Señor o nuestro amo, para ejecutarlo con responsabilidad. Entonces también, claro, tiene una aplicación a las riquezas y bienes materiales que podemos ver al final, sino que vamos también a enfocarnos principalmente al personaje de la parábola, que es el mayordomo. Y también vamos a ver su definición, la parte etimológica. El mayordomo viene, la palabra mayordomo viene del hebreo sar, que significa aquel que está a la cabeza, y del griego oikonomos, que significa gerente o superintendente de los bienes de otro. Quiere decir administrador, siervo o ministro. O sea, un mayordomo era aquel que estaba responsable o a cargo de la administración, o estaba a cargo de la viña en aquel contexto cultural, ¿no? O la distribución del personal y la provisión de todo lo que había en el negocio de su amo. En este caso vemos de que el amo había dado a personas tal vez productos de la tierra de manera financiada, porque se le debía. Pero el mayordomo tenía ese cargo de administrar. Vemos claramente en el ejemplo de Génesis 39 el caso de José. Génesis 39, versos 5 y 6. Dice: y sucedió que desde el principio, desde el tiempo que lo hizo mayordomo, sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía y que era José de gallarda figura y de hermoso parecer. En nuestro texto, este mayordomo fue acusado de toda la bondad que sugiere el texto con José. Fue todo lo contrario, fue infiel. En la versión Nueva Traducción Viviente dice que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Así lo dice. También me gusta el comentario que hace Matthew Henry. Dice: cualquier cosa que tengamos es propiedad de Dios. Nosotros tenemos solo su uso conforme a lo que manda nuestro gran Señor y para su honra. El mayordomo despilfarró los bienes de su Señor. Todos somos responsables de la misma acusación. No sacamos el provecho debido de lo que Dios nos ha encargado y somos culpables de no atender nuestra mayordomía bíblicamente. Me gusta que dice que todos somos culpables, ¿no? Porque podemos decir que el mayordomo era infiel y tal vez tener algún concepto de maldad sobre él, pero nosotros también somos administradores de Dios. Versículo 2 dice: entonces lo llamó y le dice: ¿qué es esto que oigo de ti? Seguro no sabemos cuándo el Señor nos llama a rendir cuentas, hermano. Seguramente es una pregunta que el Todopoderoso puede hacerse o puede hacernos a nosotros en algún momento de nuestra vida, y más cuando nos llame a su presencia y decirnos: ¿qué es esto que escuché de ti? Y más cuando nos dé o nos pida rendir cuentas sobre lo que administramos o manejamos que Él nos entregó. ¿Qué es lo que Dios oye de ti, hermano? ¿Qué es lo que Dios escucha de mí? Es muy importante.
¿Qué hacemos con el tiempo de vida que el Señor nos ha dado para poner por obra su voluntad con lo que nosotros hemos recibido, con los bienes? Ya vemos que la parábola se asemeja a nuestra vida cotidiana porque está dando un ejemplo espiritual, una enseñanza espiritual, y seguro hemos nacido del Señor nuevamente y hemos recibido dones espirituales para poner por obra. Hay textos paralelos, como en el libro de Romanos 14:12, que dice: de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Mateo 25:19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Segundo de Corintios 5:10 dice que vamos a compadecer ante Él. Parafraseándole el texto, dice: al tribunal de Cristo para recibir lo bueno o lo malo. Y entonces, hermanos, sería una pregunta que podamos hacernos hoy día: ¿estás preparado hoy día para ser llamado a rendir cuentas? Dentro del texto hay una frase muy particular que me llamó la atención, que dice: no puede ser mayordomo, hablando de la expiración del tiempo que se le dio a este servidor. Seguro todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, que hemos sido llamados a salvación, somos administradores de su gracia. Pero va a llegar un momento que expire ese tiempo en la tierra y que vamos a ser llamados a rendir cuentas. Y nos hace ver el corto tiempo que tenemos para aprovechar y para hacer la voluntad y administrar lo que hemos recibido. Otra pregunta sería, hermano: ¿estás aprovechando ese tiempo para darle los frutos fieles a nuestro Dios? ¿Qué harás? Bueno, ¿qué haré? Es una pregunta. Tal vez te lo hayas hecho, tal vez te hayas hecho esa pregunta. Tal vez en nuestra debilidad, tal vez en nuestra inconstancia nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? Tal vez entrando el 2022 nos digamos: ¿qué hice en el 2021? El mayordomo, aún sabiendo su condición infiel, porque definitivamente actuaba en impiedad, por eso le llaman infiel, se culpa, se cuestiona y dice: ¿qué haré? Bueno, la pregunta o la respuesta a esa pregunta está en el manual que se le entregó una vez fue llamado a ser mayordomo, y su manual, o nuestro manual, es la palabra del Señor. Y nos muestra y nos enseña que este mayordomo tenía una acusación particular, hermano. Este mayordomo se consideraba infiel y sabía que sus argumentos no iban a tener peso cuando iba a ser llamado, porque sabía que sería removido de su puesto, sabía que iba a ser quitado de su mayordomía. Tal vez en su humanidad y en la comodidad, ¿verdad?, de su impiedad, no quería otra cosa o otro puesto. Ves que le costaba, ¿verdad?, recibir otro trabajo o un trabajo que le costara realmente el sacrificio, y dijo: ya sé qué voy a hacer, ya sé. Seguramente los hijos de la tiniebla, para ir en contradicción de lo que dice aquí de los hijos de luz, saben qué hacer impíamente o mundanamente. Y él dijo: ya sé qué voy a hacer. Y a muchos de nosotros tal vez nos cueste la vida y mucho tiempo saber qué vamos a hacer. En esto debemos orar y depender del Espíritu Santo, depender de Dios y orar para que Dios nos haga aprovechar el tiempo y poner por obra lo que nos ha dado, y ser dirigidos con sagacidad, con entendimiento, como hijos de luz y no de este siglo. Entrando en el segundo punto que le mencionaba,
Dios demanda esa sagacidad en el trato con los demás. Dios demanda esa sagacidad. El verso 4 dice, ya sé lo que haré. Vuelvo y le repito, ya sé lo que haré. Él sabía. Para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Tal vez, hermano, no hemos leído esa sagacidad. No hemos sido entendidos en el tiempo que Dios nos ha dado antes de que se expire nuestro tiempo. Pero mire el plan que este hombre tenía. Verso 5 dice, llamó a cada uno de los deudores de su amo y dijo primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo 100 barriles de aceite, uno de ellos. Y el mayordomo le dice rápidamente, toma tu factura, siéntate, dame el 50%, dame la mitad. Escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto me debes? Y él responde, 100 medidas de trigo, unas 37,000 más o menos litros de trigo, vamos a hablarlo así. Y el mayordomo le dice, toma tu factura y escribe 80 cada vez de 100. Y dice el verso 8 que el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Que pareciera algo contradictorio, ¿cierto? Que el amo esté elogiando su infidelidad, pero no está elogiando su infidelidad, está elogiando su sagacidad. Definitivamente que este mayordomo demuestra infidelidad, no muestra honestidad, no fue honesto en su administración, aunque la Biblia, según algunos estudiosos, que ven el contexto de este administrador y de su época y según la cultura, estos ricos daban el financiamiento del producto de la tierra y muy probablemente lo que él estaba negociando eran los intereses, no el capital de lo que se había financiado. Pero aún así era prohibido para la tradición judía trabajar o actuar con usura, o sea, con sobrecostos para vender, para transar. Pero vemos que Jesús en su parábola está haciendo este ejemplo para enfocar la sagacidad de los hijos de las tinieblas o de este siglo. En un diccionario del castellano dice que sagacidad es una cualidad de astucia y prudencia. También dice que una persona sagaz es aquel que tiene una cualidad tipo intelectual que consiste en poner en marcha o en acción la reflexión con el fin de solucionar o esclarecer un problema. Otro diccionario bíblico dice que la sagacidad viene de un sufijo latín que habla de cualidad y sagaz, que quiere decir dotado de fino olfato. Sabemos, hermano, que en nuestra mano no está la excelencia, que somos torpes muchas veces, pero el Señor nos manda que aún en nuestra debilidad podamos verlo a Él en nosotros. Ahora, así hacemos nuevamente la salvedad que Jesús usa la parábola para ilustrar que las personas mundanas a menudo tienen un plan. A menudo usan lo que tienen para promover los fines mundanos para formar sus estrategias. Mas los hijos de la luz nos cuesta promover los objetivos del reino de Dios. Claro que son los objetivos muy diferentes que el de los hijos de este siglo. Pero por eso, hermanos, dentro de esta enseñanza, por lo menos, puedo presentarles dos aplicaciones. Dos aplicaciones, hay muchas más, pero que como mayordomo o administradores debemos practicar para cumplir con este oficio para la cual hemos sido llamados. Primera de Corintios 4, 1, 2 dice que todo hombre nos considere de esta manera,
como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. O sea, nos manda a administrar bien esos misterios. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esos misterios? Para ser hallados fieles. Bueno, Efesios 3, 1, 6, Pablo nos enseña algo. Cuando estuvo exiliado, preso en Roma, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes le escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El gran misterio que hemos recibido ha sido el Evangelio, en la cual nos llama el Señor a ser buenos administradores y mayordomos y ponerlos a nuestros semejantes y relacionarnos con ellos para poder que el reino de Dios sea glorificado. Pablo aquí nos enseña que en su propio arresto domiciliario en Roma no dejó de predicar y enseñar, reconociendo que era un reo de Cristo, que administraba la gracia de Dios con fidelidad, y describe más adelante que el misterio dado, que es en los que los gentiles son coherederos también y miembros del mismo cuerpo. Recuerden que los judíos pensaban de que ellos eran solamente quienes recibirían las promesas, pero Pablo es levantado como un apóstol a los gentiles. Dice, por medio del Evangelio lo recibió, así que este misterio debemos administrarlo igualmente, con fidelidad y con sagacidad, con entendimiento, a nuestros semejantes. Otra aplicación está en Primera de Pedro 4:10. Le hablé de dos aplicaciones. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Se nos dice, hermanos, que los dones de Dios son a través de la gracia que hemos recibido. Hemos sido salvados por esa gracia, por medio de la fe, pero hemos recibido dones que operan hoy día para la expansión de su iglesia, de su pueblo. Y esa palabra multiforme tiene una definición en su texto original, en su traducción original, que se refiere a varios colores o varios matices. No sé si usted ha escuchado la expresión, he tenido un día gris. ¿La ha escuchado? O no entre por ahí que estamos en una zona roja. O parece que va a ser un buen día, el sol está claro, ¿verdad? Hay matices diferentes. O hoy estoy viviendo mis años felices, mis años dorados, ¿no? Ciertamente Dios trabaja en diferentes tiempos, colores y matices, pero dice que nosotros hemos recibido una multiforme gracia en diferentes formas. Por eso que la iglesia se le ha administrado diferentes dones, pero todos son importantes y trabajan en conjunto. Y seguramente, como dice el libro de Colosenses 4:5, dice, anden sabiamente para con los demás o para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo.
También Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Seguramente Dios nos ha dado bienes espirituales para provecho, para tiempos diferentes y específicos en el cuerpo de Cristo para ser administrados, para nosotros ser mayordomos, para ser ministros de esos misterios que son aplicables al pueblo de Dios. Hermano, otra vez hago una pregunta que también me la hago yo. ¿Estás aprovechando el tiempo para aplicar la multiforme gracia de Dios? Y también para aplicar el misterio del evangelio que te ha sido entregado. Seguro en el 2021 nos propusimos en el inicio hacer algunas cosas, ¿verdad? Tal vez se propuso a leer la Biblia o estudiarla de una manera más sistemática o más dedicada, pero tal vez lo abandonamos por algún afán. Tal vez nos ocupamos en el tiempo dorado, ¿verdad? Y desenfocamos nuestro llamado a la mayordomía. Tal vez nuestro tiempo nos ha desenfocado mirando los afanes. Bueno, Dios es Dios en todos los matices, según su multiforme gracia, y somos llamados a ser entendidos, sagaces, y aplicar los principios de los misterios de Dios para la gloria de Dios. Verso 9 dice, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciba en las moradas eternas. Bueno, este texto, o esta parte del texto, este versículo no tiene una implicación mística o escondida, pues en su entendimiento Jesús estaba enseñando a los discípulos que debían emplear sus riquezas, pero no con fines egoístas, para establecer una generosidad a los pobres, a los necesitados, y así establecer relaciones con sus semejantes. Y bien nos enseña la Biblia de que Dios pagará a quienes alivien al necesitado. Sabemos, hermanos, de que nuestra salvación no depende de las obras, pero nuestras obras son producidas por nuestra salvación. Lucas 14, 13 y 14 dice, antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos, ciertamente cuando el Señor nos llame a rendir cuentas. Es bueno aclarar otra vez, hermano, que este pequeño texto que dice, estas pequeñas palabras que dicen reciban, cuando te reciban en las moradas eternas, definitivamente que Dios nos da medios para ser utilizados en el ya, en el ahora. Seguramente es más importante la eternidad, pero Dios también nos provee, en su providencia nos da para poder cumplir con el mandato que nos da de ser administradores y compartir y llegar tal vez a nuestros semejantes. Y pues aquí es lo que dice. Es una evidencia del fruto de nuestra fe y del don de Dios que hemos recibido para administrar nuestra genuina salvación por gracia. Y por último vamos a ver el verso 10 que dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro,
o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Nuestros recursos, hermanos, nuestras finanzas, hoy día tal vez no tienen el mismo contexto de lo que se vivía, pues, o lo que quería presentar el Señor en la parábola de injusticia. Tal vez no es tan evidente, pero entendemos que los que hemos sido salvados entendemos que no podemos vivir de riquezas injustas en el sentido evidente así, o deshonestas. Pero aquí la contraparte, que es la parte de riquezas, que quiere decir en el arameo mamón, a lo que es la parte opuesta de poner nuestros ojos en Dios, que es nuestro proveedor. Al poner nuestros ojos en la riqueza, no estamos poniendo los ojos en el proveedor. Podemos tener la tentación aún de cambiar, de desenfocar o reemplazar la mirada de Dios a Dios para poder poner nuestra confianza en las riquezas. Aún no servirle a nuestro Señor, que no ha sido o no ha llamado a ser administradores sagaces para el reino de Dios, a favor de su iglesia y al trato con nuestros semejantes. Es necesario no hacer alianza con las riquezas, porque no podemos ser infieles en lo poco. Seguro Dios nos demanda sagacidad para poner y aprovechar el tiempo, para que debemos también depender de Dios para poner esa aplicación, hermanos. Debemos cumplir en cada una de las áreas de nuestra vida como buenos administradores, reconociendo primeramente nuestra debilidad, muchas veces nuestra incompetencia, porque hemos sido también rescatados de una manera deshonesta de vivir por su gracia. Pero Dios nos llama a poner por obra lo que hemos recibido. Tal vez es uno de los grandes desafíos para este año que se aproxima, pero podemos aprovechar el tiempo a través de su voluntad por el Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, primeramente, gracias por estar con nosotros por un año más que culmina casi, de estar sostenido por gracia y estar ayudado, Señor, en tu fidelidad, porque nosotros somos infieles con nuestras administraciones y nuestros dones. Ayúdanos a ser entendidos, a aprovechar el tiempo, Señor, en este año que se aproxima y al final de este que dejamos. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Fortalécenos, Padre. Anímanos a depender más cada vez de ti y a ser sagaces con nuestros semejantes. Ayúdanos a verte y compartir el Evangelio, los misterios del Evangelio, Señor, en tiempo y fuera de tiempo, en lo poco o en lo mucho que puedas tú ayudarnos, Señor, en Cristo Jesús, obrando en nuestra vida por el Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.